Esta noche debía ser una celebración, un monumento a una década de éxito. Durante 10 años, Valeria Navarro había apoyado a su esposo, Gabriel Torres, ayudándole a construir su empresa, desde un sueño hasta una imponente realidad de cristal y acero. Mientras se preparaba para la gala de aniversario en su oficina del centro, creía que estaba celebrando su victoria compartida. Pero Gabriel celebraba algo completamente distinto. Delante de sus clientes y colegas más importantes, se presentó con una mujer más joven del brazo y con una sonrisa segura, la introdujo no como empleada, sino como su futuro. Su futura esposa. Había planeado cada detalle de su nueva vida, pero olvidó un detalle crucial: el nombre en la escritura del mismísimo edificio donde se encontraban. El aire en el ático, con vistas a la ciudad, permanecía inmóvil, solo con el leve zumbido estéril del sistema de climatización. Era un sonido caro, el sonido del silencio comprado y pagado. Valeria Navarro se encontraba frente a los ventanales de suelo a techo, su reflejo un gemelo fantasmal contra el vasto tapiz de luces de la ciudad. Para cualquiera que la viera, lo tenía todo. El apellido Navarro era prácticamente realeza en esta ciudad, sinónimo de fortuna antigua y de imperios inmobiliarios. El ático, un regalo de bodas de su difunto padre, don Emilio Navarro, era solo una joya en una vasta corona. Su marido, Gabriel Torres, era la otra. Él fue su elección, su rebelión. No venía de la riqueza, venía de la ambición. Tenía un fuego en los ojos que ella, criada en los fríos y predecibles pasillos de la opulencia, encontró embriagador. Vio en él un compañero, un hombre con quien podría construir algo que fuera solo de ellos, no solo otra extensión del legado Navarro. Y así lo hicieron. Torres Asociados, una firma de inversión boutique, era su bebé. El dinero inicial de su padre, un préstamo que Gabriel había insistido en formalizar y devolver con intereses, había sido la tierra fértil. El implacable impulso de Gabriel era el sol y el agua, y la tranquila guía estratégica y la red de contactos de Valeria fueron los pilares que ayudaron a crecer. Ahora, 10 años después, la empresa era un gigante, y Gabriel era un rey en su propio reino. Una sutil vibración en la encimera de mármol la sacó de su ensueño. Era su teléfono. Gabriel llevaba 20 minutos en la ducha, un ritual que se había vuelto más largo y frecuente en los últimos meses. La pantalla se iluminó con una notificación. Sofía, no puedo esperar a esta noche. El mundo está a punto de ver lo que siempre he sabido. La respiración de Valeria se detuvo. Sofía Vega, la nueva analista senior contratada hacía 6 meses. Era brillante, hermosa, y poseía una ambición voraz que recordaba a un Gabriel más joven. Gabriel la había elogiado efusivamente, llamándola un cambio de juego para la firma. Valeria la había conocido un par de veces en eventos de la empresa. Recordaba el apretón de manos de Sofía, firme, casi desafiante, y sus ojos, que se habían demorado en Gabriel una fracción de segundo demasiado. Valeria lo había descartado. Era paranoia, el miedo silencioso que roe los bordes incluso del matrimonio más seguro. Gabriel estaba ocupado, estaba estresado. La gala del 10º aniversario era una empresa enorme, una declaración al mundo financiero. Por supuesto que estaba distraído. Las noches tardías eran parte del trabajo. Su creciente distancia era solo la presión del éxito. Se había dicho estas cosas 1000 veces, puliendo las excusas hasta que brillaban como verdades. Pero este mensaje
Esto era diferente. El mundo está a punto de ver. No era un mensaje de trabajo. Era una promesa, un secreto compartido. La puerta del baño se abrió. Gabriel salió envuelto en una lujosa bata de carbón, el vapor saliendo tras él. Era apuesto, su cabello oscuro peinado hacia atrás, su mandíbula afilada. Tenía esa confianza natural que hacía que la gente, clientes y mujeres por igual, confiara implícitamente en él. «Hola», dijo, su voz suave como whisky añejo. Se acercó y la besó en la mejilla. Un gesto tan rutinario que se sintió sin sentido. No notó la tensión en sus hombros, o la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Lista para deslumbrar esta noche él? El gobernador está confirmado. El señor Herrera de Consolidado Holdings vuela solo para esto. Esta noche solidificamos nuestro legado. Nuestro legado». La palabra se sintió como una mentira en su boca. Quiso levantar el teléfono, gritar, «¿Quién es Sofía? ¿Qué va a ver el mundo?». Pero esa no era su manera. Su padre, un hombre que podía desmantelar el imperio de un rival con una sola llamada oportuna, le había enseñado una cosa por encima de todo. Nunca reveles tu mano hasta que estés lista para jugar la carta ganadora. La emoción era un lastre. La información era poder. «Por supuesto, cariño», dijo, su voz una imitación perfecta de la esposa que apoya. «Solo necesito decidir qué ponerme. Algo que diga el poder detrás del trono, ¿no crees?» Gabriel soltó una risita, ya dirigiéndose a su vestidor. «Lo que sea que te pongas, serás la mujer más hermosa allí, él. Siempre lo eres». El cumplido, antes una fuente de genuina calidez, ahora se sintió como una piedra fría en su estómago. Él no la había visto realmente en años. Veía el nombre Navarro, la anfitriona perfecta, el hermoso accesorio en su brazo. No tenía idea de la tormenta que se gestaba detrás de sus tranquilos ojos azules. Mientras él desaparecía en el armario, Valeria respiró hondo. La gala era en 3 horas. Durante 10 años, ella había sido el poder detrás del trono. Había gestionado la trastienda, había suavizado los roces y había conectado a Gabriel con la gente que importaba, todo mientras le dejaba el protagonismo. Había creído que eran un equipo. Ahora lo entendía. Para él, el trono solo era lo suficientemente grande para uno. Y él ya estaba audicionando a su reemplazo. Una fría y dura determinación comenzó a formarse en su pecho, desplazando el dolor. Gabriel era un planificador meticuloso. Estaba a punto de hacer un movimiento muy público, muy calculado. Esta noche, creía que tenía todas las cartas. Creía que la empresa, el legado, el futuro eran suyos para comandar y redefinir. Se acercó al gran y ornamentado escritorio en la esquina de la sala de estar, una pieza que había pertenecido a su padre. Abrió una pequeña caja de palo de rosa con una llave de plata que llevaba en una cadena alrededor del cuello. Dentro había documentos personales que su padre había insistido en que mantuviera separados de los bienes gananciales. Certificados de nacimiento, sus documentos de fideicomiso personal y una gruesa carpeta de archivos encuadernada en azul. La sacó. La etiqueta, escrita con la elegante y decidida caligrafía de su padre, era simple. Torres Asociados, Torre del Oeste 12200. Escritura de propiedad y contrato de fideicomiso. Gabriel había devuelto el préstamo del capital inicial. Sí, estaba muy orgulloso de ese hecho. Pero su padre, siempre pragmático, nunca había sido de préstamos simples cuando se trataba de la familia. La inversión inicial
no fue solo dinero en efectivo. Fue un paquete. Y parte de ese paquete era el espacio físico de la oficina. Los 3 pisos superiores de la prestigiosa Torre del Oeste. Su padre había comprado el espacio directamente a través de un fideicomiso ciego y lo había arrendado a la empresa por un simbólico 1 euro al año. El contrato de arrendamiento era inquebrantable, los términos irrompibles. Y la única beneficiaria de ese fideicomiso, la verdadera y legal propietaria de la propiedad que Gabriel tan orgullosamente llamaba su sede, era Valeria Navarro. Pasó el pulgar por el sello en relieve. Gabriel había olvidado este detalle. En su prisa por construir su propio imperio, había olvidado los cimientos sobre los que se construyó. Él veía el edificio como un símbolo de su poder. No se dio cuenta de que en realidad era su jaula. Esta noche planeaba presentar a su futura esposa al mundo. Valeria sonrió, una curva lenta y peligrosa en sus labios. Era una pena, de verdad. Estaba a punto de hacerlo en su edificio. Cerró la carpeta. Tenía un plan. El dolor seguía ahí, una herida abierta y cruda. Pero ahora lo acompañaba otra cosa, la emoción helada de la lucha. La hija de don Emilio Navarro estaba a punto de salir a jugar. Las siguientes 2 horas fueron una clase magistral de compostura controlada. Valeria se preparó con la precisión de un cirujano. Seleccionó su vestido, un traje de gasa azul zafiro de un diseñador que Gabriel no conocía, uno elegante y dominante en lugar de simplemente hermoso. Era el color del hielo, del agua profunda. Se peinó su cabello rubio, no con las suaves ondas que Gabriel prefería, sino en un moño elegante y potente en la nuca. Sus joyas eran mínimas, pero significativas. Unos pendientes de diamantes, regalo de su padre por su 21º cumpleaños, y en su mano derecha, un formidable anillo de zafiro que hacía juego con su vestido. Dejó su anillo de bodas en la bandeja de terciopelo de su joyero. Mientras se vestía, hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a don Ricardo, el amigo más antiguo de su padre y el abogado de la familia durante 40 años. Estaba semijubilado, pero su mente era tan afilada como un cristal. Ricardo, soy Valeria. Valeria, mi querida, ¿a qué debo el placer? Confío en que llamas para recordarle a un anciano la gran fiesta de esta noche, ¿verdad? Mi esmoquín ya está preparado. Lo beberé allí, Ricardo. Pero necesito un favor. Y necesito absoluta discreción. La calidez en su voz fue inmediatamente reemplazada por una seriedad profesional. Por supuesto. ¿Qué es? Necesito que traiga un documento esta noche. Una copia certificada del contrato de fideicomiso de la Torre del Oeste. El original está en mi poder, pero quiero una copia notarial a mano. Y necesito que esté preparado para actuar como testigo legal de una conversación. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ricardo era una de las pocas personas que conocía los intrincados detalles de los tratos de don Emilio Navarro. Sabía exactamente lo que representaba ese documento. No preguntó por qué. Simplemente dijo: «Estaré allí». ¿Hay algo más? Sí, dijo Valeria, mirando su reflejo. La mujer que la miraba fijamente era alguien que no había visto en mucho tiempo. Prepárese para un poco de teatro. La segunda llamada fue a un hombre llamado Miguel Reyes, el jefe de seguridad informática de Torres Asociados. Miguel había estado en la empresa desde el principio. Era un hombre tranquilo y modesto, ferozmente leal a Valeria porque, años atrás, cuando su hijo enfermó gravemente, fue Valeria quien, de forma anónima, organizó y pagó por un especialista, saltándose el plan de seguro estándar de la empresa. Era una deuda que nunca había olvidado. Miguel, soy Valeria Torres. Nunca usaba su apellido de soltera en la oficina.
Esta noche, le pareció importante mantener la fachada. Señora Torres, ¿todo bien? Todo bien, Miguel. Tengo una solicitud un poco inusual para la gala de esta noche. Durante la presentación principal, cuando Gabriel esté dando su discurso, necesito que haga algo por mí. Habrá una pantalla grande detrás del podio, ¿verdad? El logo de la empresa suele mostrarse allí. Sí, por supuesto. Una animación en bucle. Voy a enviarle un archivo. En un momento específico necesito que cambie la pantalla del logo de la empresa a este archivo. Le daré una señal. La señal será que tome un sorbo de agua de mi vaso en la mesa principal. Un archivo, señora Torres. El señor Torres tiene una presentación muy específica. Esto la anulará, solo por un momento, dijo Valeria, con voz firme pero amable. Miguel, no se lo pediría si no fuera de suma importancia. Esto es un asunto privado, no corporativo. ¿Puedo contar con su discreción? Dudó solo un segundo. Por usted, señora Torres. Lo que sea, envíe el archivo. Creó una diapositiva simple y elegante. Fondo blanco. Texto negro. No contenía amenazas ni acusaciones. Solo una simple declaración de hechos. Una cita del documento de fideicomiso. La propiedad ubicada en Torre del Oeste 1202, pisos 48, 49 y 50, se encuentra en el fideicomiso irrevocable de la familia Navarro, con Valeria Navarro como única y exclusiva beneficiaria y propietaria legal. Todos los acuerdos de arrendamiento están sujetos a su exclusiva discreción. Se lo envió por correo electrónico a Miguel, con el asunto para la presentación. Cuando Gabriel salió del armario, parecía el rey que tanto deseaba ser. Su esmoquín estaba perfectamente hecho a medida. Sus gemelos eran de platino y su sonrisa era deslumbrante. Vaya, dijo, sus ojos recorriéndola. Estás formidable. Fue quizás el cumplido más honesto que le había hecho en años. Gracias, Gabriel. Es una ocasión formidable. El viaje en ascensor fue silencioso. El aire crepitaba con palabras tácitas. Gabriel estaba eléctrico de anticipación, prácticamente vibrando con la energía de la bomba que estaba a punto de soltar. Creía que tenía el control, el maestro de ceremonias. Valeria, sentada a su lado, era un retrato de serenidad. La carpeta azul, que contenía la escritura original, guardada de forma segura en su bolso de diseñador. Sintió una extraña calma instalarse en ella. El shock se había disipado, dejando atrás la fría y clara certeza de un propósito. No estaba allí solo para presenciar la traición de su marido. Estaba allí para gestionarla. Llegaron a la Torre del Oeste, el gran vestíbulo zumbando con la élite de la ciudad. Banqueros, políticos, figuras de la sociedad, todos los que eran alguien estaban allí. Gabriel fue inmediatamente rodeado, estrechando manos, aceptando felicitaciones. Valeria se quedó a su lado, la esposa perfecta y sonriente, asintiendo con gracia. Vio a Sofía Vega al otro lado de la sala. Llevaba un vestido carmesí, una declaración audaz de color. Parecía radiante, sonrojada por la victoria. Sus ojos se encontraron con los de Valeria por un momento. Un destello de algo, de triunfo y lástima, antes de que desviara la mirada. Valeria sintió una nueva punzada de dolor, pero la reprimió. La lástima era lo último que quería de esa mujer. Encontró a don Ricardo junto a la fuente de champán, un hombre pequeño y discreto, con un traje perfectamente hecho a medida. Él le hizo un sutil asentimiento, tocándose el bolsillo del pecho, donde ahora descansaba la copia certificada de la escritura. Todo está en su lugar, murmuró mientras le entregaba una copa de champán. Gracias, Ricardo, dijo, su voz baja. Solo disfrute del espectáculo por ahora. Se movió entre la multitud, una reina por derecho propio.
El nombre Navarro todavía abría todas las puertas, inspiraba cada gramo de respeto. Hombres que habían trabajado con su padre durante décadas se acercaron a presentar sus respetos. Valeria, estás deslumbrante. Tu padre estaría muy orgulloso de lo que Gabriel ha construido, dijo uno de ellos. Mi padre creía firmemente en los cimientos sólidos, respondió ella, sus palabras con un doble significado que solo ella entendía. Se sentó en la mesa principal, al frente y al centro. El asiento de Gabriel estaba a su lado, pero él todavía estaba recorriendo la sala. El asiento a su otro lado estaba conspicuamente vacío, un lugar de honor, esperando. Las luces se atenuaron. El director de operaciones de la compañía, un hombre llamado Fernando, subió al podio. Comenzó sus comentarios introductorios, hablando de una década de crecimiento y liderazgo visionario. Estaba preparando el escenario para el hombre de la hora, Gabriel Torres. Valeria escudriñó la sala. Vio a Sofía de pie cerca del lateral del escenario, parcialmente oculta, con una energía nerviosa y emocionada irradiando de ella. Parecía una novia esperando entre bastidores. Fernando concluyó sus comentarios. Y ahora, el hombre que lo hizo todo posible, nuestro fundador, nuestro líder, nuestro visionario. Gabriel Torres. La sala estalló en aplausos. Gabriel subió al escenario, absorbiendo la adoración. Miró a la multitud, sus ojos brillando. Estaba en el apogeo de su vida, la cima de su poder. Comenzó su discurso, su voz resonante y segura, llenando el vasto espacio. Habló de comienzos humildes, de atreverse a soñar, de la búsqueda incesante de la excelencia. Era un orador fenomenal. Estaba vendiendo una historia y toda la sala la compraba. Valeria se sentó perfectamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo, observando la actuación. Esta última década, dijo Gabriel, su voz bajando ligeramente, volviéndose más íntima, ha sido sobre construir una base, sobre el sacrificio, sobre tomar decisiones difíciles para llegar a donde estamos hoy. Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la sala, saltándose deliberadamente a Valeria. Pero el éxito no es un destino, es un viaje. Y un viaje no tiene sentido sin la persona adecuada con quien compartirlo. El futuro requiere un nuevo tipo de visión, un nuevo tipo de asociación. Esto era. El aire se espesó con la expectación. Se estaba saliendo del guión. La multitud murmuró, intrigada. Llevé a esta compañía a donde está hoy, continuó, su voz hinchándose de emoción. Pero para el próximo capítulo, para el futuro de Torres Asociados, necesito una compañera que comparta mi fuego, mi pasión, mi visión de lo que está por venir. Se giró y extendió la mano hacia el lateral del escenario. Y así es mi increíble honor presentarles no solo a una mente brillante dentro de nuestra compañía, sino a la mujer que estará a mi lado para el próximo capítulo de mi vida. Mi inspiración, mi compañera, mi futura esposa. Sofía Vega. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía Vega, resplandeciente en su vestido carmesí, dio un paso hacia el centro del escenario, tomando la mano extendida de Gabriel. Los aplausos fueron dispersos, confusos. La gente estiraba el cuello, sus ojos yendo del radiante par en el escenario a la mujer con rostro de piedra sentada en la mesa principal. Valeria, su verdadera esposa. Gabriel sonrió, sosteniendo la mano de Sofía en alto como un trofeo. Estaba tan absorto en su momento de triunfo, tan seguro de su propia narrativa, que no vio el shock que se transformaba en incomodidad en los rostros de sus invitados. No vio los susurros que se extendían como la pólvora.
Solo vio su futuro brillante, de pie a su lado. Sofía, por su parte, parecía delirantemente feliz, aunque un poco abrumada. Miró a Gabriel con pura adoración, aparentemente ajena a los cientos de ojos ahora fijos en la esposa a la que estaba suplantando. En su mente, la historia que Gabriel le había contado durante meses finalmente se hacía realidad. Él era el hombre valiente que abandonaba un matrimonio frío y sin amor por conveniencia, por un amor verdadero. Ella era la heroína de esta historia. Gabriel se inclinó hacia el micrófono, su voz resonando con una sinceridad fabricada. Sofía y yo llevaremos a Torres Asociados a un nuevo amanecer. Este edificio, esta misma oficina, será la sede de nuestro nuevo comienzo. Esa fue la señal. En la mesa principal, Valeria, con calma, tomó su vaso de agua. Tomó un sorbo lento y deliberado. Sus ojos se clavaron en Miguel Reyes, que estaba en la estación de tecnología en la parte trasera de la sala. Él vio la señal. Su rostro estaba pálido, pero asintió con la cabeza, de forma casi imperceptible. Detrás de Gabriel y Sofía, la enorme pantalla parpadeó. El brillante logotipo de Torres Asociados se desvaneció. Por un segundo, la pantalla estuvo en negro. Luego, la nítida diapositiva blanca que Valeria había creado apareció. El texto negro nítido y brutalmente claro. La propiedad ubicada en Torre del Oeste 1200, pisos 450, se encuentra en el fideicomiso irrevocable de la familia Navarro, con Valeria Navarro como única y exclusiva beneficiaria y propietaria legal. Todos los acuerdos de arrendamiento están sujetos a su exclusiva discreción. Gabriel seguía sonriendo, con el brazo alrededor de Sofía, cuando la primera persona de la audiencia leyó las palabras y jadeó audiblemente. Otra señaló. Un murmullo bajo se convirtió en un rugido confuso. La sonrisa de Gabriel vaciló. Miró hacia atrás, frunciendo el ceño con irritación, esperando un problema técnico. Leyó las palabras. Una vez. 2 veces. El color se le escurrió del rostro. Era como si las luces del escenario le hubieran quitado toda la vida y confianza. Su brazo se apartó de la cintura de Sofía. Ella lo miró confundida y luego siguió su mirada horrorizada a la pantalla. Su expresión de triunfo se volvió perplejidad. «Gabriel, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso?» Pero Gabriel no pudo responder. Su mundo, tan meticulosamente construido, se estaba desmoronando en tiempo real. Miró a la multitud, con la boca ligeramente abierta. Parecía un hombre que acababa de ser electrocutado. Y entonces, un nuevo sonido cortó el caos. El suave y constante clic de unos tacones en el suelo de mármol. Valeria se había levantado de su asiento. Con una gracia casi escalofriante, caminó hacia el escenario, con su bolso que contenía la escritura original en la mano. La multitud se abrió para ella, como si fuera Moisés abriendo el mar rojo. Cada ojo en la sala estaba sobre ella. Ya no era la esposa despreciada. Era una ejecutora. Ascendió la pequeña escalera hacia el escenario y se detuvo a unos pocos metros de la pareja atónita. No miró a Sofía. Su atención estaba completamente en su marido. «Un hermoso discurso, Gabriel», dijo, su voz tranquila y clara, amplificada por el micrófono aún activo. Toda la sala guardó silencio, esforzándose por escuchar. Verdaderamente, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Todo muy inspirador. Dio un paso más. Solo hay un pequeño detalle administrativo que aclarar antes de que usted y... Sofía, dijo el nombre como si fuera un objeto extraño en su boca.
puedan liderar este nuevo amanecer. Abrió su bolso y sacó la carpeta azul. No la abrió. Simplemente la sostuvo para que él la viera. Parece que está bajo una ligera equivocación sobre de quién es esta sede. Gabriel miró la carpeta, luego su rostro. El shock finalmente estaba dando paso a una ira desesperada y asustada. Valeria, no hagas esto. Siseó, su voz un susurro bajo y venenoso. Aquí no. Aquí. Fuiste tú quien eligió el lugar, Gabriel, respondió ella. Su voz nunca subió. Nunca traicionó el infierno furioso de dolor dentro de ella. Elegiste humillarme frente a nuestros amigos, nuestros colegas, el gobernador. Querías un espectáculo público, así que lo estás teniendo. La diferencia es que este se basa en hechos, no en fantasías. Finalmente, volvió su mirada hacia Sofía, cuyo rostro ahora era una máscara de horror. La adoración había desaparecido, reemplazada por confusión y miedo. Señorita Vega, dijo Valeria, su tono profesional, casi distante. Se le presentó como el futuro de esta empresa. Pero una analista exitosa, que me dicen que lo es, siempre debe practicar la diligencia debida antes de asociarse. Usted ve, el activo que creyó que estaba adquiriendo, señaló vagamente a Gabriel, viene con ciertas responsabilidades, y la base sobre la que planea construir su futuro, barrió su mano para abarcar la opulenta sala, es, de hecho, mi propiedad. Se volvió hacia Gabriel. Mi padre me enseñó que la primera regla de los negocios es conocer sus activos. Tú, de todas las personas, deberías saberlo. También me enseñó la segunda regla. Nunca jamás toleres una responsabilidad que amenace toda la empresa. Tomó la carpeta y la colocó suavemente sobre el podio. Esta es la escritura original. Como única propietaria, estoy ejerciendo mis derechos discrecionales bajo el contrato de fideicomiso. El contrato de arrendamiento actual de Torres Asociados queda, por la presente, rescindido con efecto inmediato. Una nueva ola de shock invadió a la audiencia. Don Ricardo, el abogado, dio un paso adelante entre la multitud. Puedo dar fe de la legalidad de este documento y de los derechos de la señora Navarro como propietaria, anunció con voz firme y clara. Valeria miró a Gabriel, cuyo rostro se había descompuesto en un desorden de incredulidad y furia. Así que por favor, Gabriel, continúe. Cuéntenos más sobre su nuevo comienzo. Solo tendrá que hacerlo en otro lugar. Quiero que usted, sus efectos personales y su futura esposa, dijo las palabras con desprecio, salgan de mi propiedad antes de las 9 de la mañana de mañana. Seguridad los escoltará ahora mismo. Miró a un lado del escenario donde el jefe de seguridad estaba de pie, con los ojos muy abiertos. Él la miró a ella, luego a Gabriel, y luego de nuevo a ella. Con un asentimiento decisivo, comenzó a moverse hacia el escenario. Sofía finalmente encontró su voz, un sonido ahogado y patético. Gabriel, me dijiste que ella lo sabía. Me dijiste que había terminado. Me dijiste que todo esto era tuyo. Gabriel no pudo mirarla. Solo podía mirar a Valeria, sus ojos ardiendo con un odio nacido de la derrota total y absoluta. Había sido superado, desbancado y castrado públicamente. El rey había sido destronado en su propia sala del trono, que al final había resultado ser prestada. Valeria no esperó a que llegaran los guardias de seguridad. Su trabajo estaba hecho. Dio una última mirada panorámica a los escombros en el escenario, el orgullo destrozado de su marido, el rostro horrorizado y empapado de lágrimas de su amante. Y luego se dio la vuelta. Con la espalda recta y la cabeza en alto, bajó del escenario, atravesó la multitud atónita y silenciosa,
y salió del salón de baile sin mirar atrás. El clic de sus tacones en el suelo de mármol fue el único sonido, una puntuación final triunfante al final de su matrimonio. En el momento en que Valeria desapareció por las grandes puertas del salón de baile, el hechizo de silencio atónito se rompió y estalló el caos. La salida de la reina fue una señal para que los cortesanos huyeran. El gobernador, su rostro una máscara de neutralidad diplomática, fue el primero en ser discretamente retirado por su equipo de seguridad. Le siguió un torrente de las figuras más influyentes de la ciudad, banqueros, inversores y clientes, que querían estar lo más lejos posible de la lluvia radiactiva. El hedor del escándalo era malo para los negocios. En el escenario, Gabriel Torres estaba paralizado, una estatua de rabia impotente. Los guardias de seguridad lo habían alcanzado, 2 hombres grandes e impasibles con trajes elegantes. Uno de ellos, un hombre llamado Jorge, que había trabajado en el edificio durante años, habló con voz baja, respetuosa pero firme. «Señor Torres, creo que es hora de irse». El tratamiento de «Señor Torres», no «Don», fue un cambio sutil pero claro. El poder en la sala se había transferido. Sofía finalmente estalló. Se volvió hacia Gabriel, su voz un grito agudo de traición. «Me mentiste sobre todo, su propiedad, la rescisión del contrato de arrendamiento. ¿Qué diablos está pasando, Gabriel? Me dijiste que ella no era nada, una mujer de sociedad, que te estabas divorciando». Gabriel finalmente salió de su trance, agarrándola del brazo. «Cállate, Sofía, solo cállate», gruñó, su voz un susurro venenoso. Ya no era el líder carismático, era un animal acorralado. Miró de su rostro al mar de espaldas que se alejaban, al texto condenatorio que aún brillaba en la pantalla detrás de él. Su imperio había sido decapitado con un solo golpe perfectamente ejecutado. «No me toques», gritó Sofía, apartando el brazo. La ilusión de su gran romance se había hecho añicos, revelando la fea estructura transaccional debajo. No era su gran amor, era su co-conspiradora en un golpe fallido, y estaba a punto de quedarse sin trabajo y ser públicamente marcada como una rompehogares. «Me has arruinado». Gabriel la ignoró. Su mente corría, buscando un punto de apoyo en el deslizamiento de tierra. «¡Esto es ilegal!», gritó de repente, su voz quebrada por la desesperación, dirigiéndose a los empleados que aún observaban. «Ella no puede hacer esto. Esto es propiedad de la empresa. Tenemos un contrato de arrendamiento». La voz tranquila de don Ricardo cortó el ruido. «El contrato de arrendamiento que usted tiene, señor Torres, es con el fideicomiso de la familia Navarro, no directamente con la señora Navarro, y la cláusula 17b, que estoy seguro de que pasó por alto, permite al fiduciario rescindir el acuerdo sin causa en caso de acciones que desacrediten la propiedad o el fideicomiso mismo». Yo diría que esto califica. El rostro de Gabriel se puso blanco. Sabía que había terminado. Había firmado esos documentos una década atrás, apenas leyendo el lenguaje estándar sobre la propiedad. Estaba tan ansioso por hacerse con el dinero y las conexiones de los Navarro. Se había centrado tanto en el efectivo que se había perdido la jaula que venía con él. Derrotado, permitió que los guardias lo sacaran del escenario. Al pasar el podio, sus ojos se posaron en la carpeta azul que Valeria había dejado. En un arrebato de enojo, la golpeó, enviándola por los aires. Los papeles se esparcieron, la escritura original deslizándose por el suelo pulido. Fue un acto patético e infantil que consolidó su caída en desgracia a los ojos de los pocos que quedaban. Sofía se quedó sola en el escenario,
el carmesí de su vestido, ahora luciendo chillón y barato bajo las luces. La multitud se había ido. El sueño estaba muerto. Se abrazó a sí misma y comenzó a sollozar. No por amor, sino por el futuro que había estado tan segura de que era suyo. Mientras tanto, Valeria no fue a casa. Fue al único lugar que siempre había sido su santuario, la biblioteca de su padre en la antigua mansión Navarro, que se había mantenido exactamente como él la había dejado. Entró en la habitación fresca y oscura, el aroma a cuero viejo y papel envolviéndola como un abrazo. No encendió las luces. Simplemente se sentó en su gran sillón de cuero, el que daba a la chimenea apagada, y dejó que el silencio la abrazara. La adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, dejando atrás el dolor crudo y cavernoso de la traición. La victoria se sentía vacía. Había ganado la batalla, pero la guerra le había costado 10 años de su vida. Había amado a Gabriel, o al menos había amado al hombre que creía que era. Había creído en su asociación, celebrado sus éxitos como propios. Descubrir que, a sus ojos, ella era simplemente un obstáculo a superar, un escalón para desechar, fue un dolor más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Las lágrimas que se había negado a derramar en público comenzaron a asomarse a sus ojos. No solo lloraba por el matrimonio, lloraba por la joven y esperanzada mujer que había sido, la que había creído que el amor podía ser una asociación de iguales, no una toma de posesión hostil. Su teléfono zumbó, trayéndola de vuelta al presente. Era un mensaje de texto de Ricardo. Ricardo, está hecho. Se ha ido. El personal espera sus instrucciones. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Valeria se secó los ojos. La pena era real y tendría que sobrellevarla. Pero esta noche no era la noche para el luto. Esta noche era para asegurar la victoria. La reina había tomado el castillo. Ahora tenía que comandarlo. Se levantó y encendió una sola lámpara con pantalla verde en el escritorio de su padre. La cálida luz iluminó la habitación, ahuyentando las sombras. Miró los retratos de sus antepasados en las paredes, hombres y mujeres de rostro severo que habían construido y protegido su legado a lo largo de generaciones. Ella era una de ellos. Tomó su teléfono y comenzó a escribir su respuesta a Ricardo. Valeria, instruye a Miguel Reyes para que bloquee completamente a Gabriel. Y Sofía del sistema. Todo acceso revocado. ¿Qué seguridad empaquete sus pertenencias personales? Las enviaremos a una unidad de almacenamiento. Dile al COO Fernando que programe una reunión de emergencia para todo el personal a las 10 a.m. de mañana, en la sala de conferencias principal. La dirigiré yo. Y Ricardo, encuéntrame al mejor y más implacable abogado de divorcios de la ciudad. La guerra acaba de comenzar. Envió el mensaje. Un nuevo tipo de determinación se apoderó de ella. Gabriel la había subestimado. Había confundido su apoyo silencioso con debilidad, su amor con ingenuidad. Estaba a punto de descubrir de qué estaba realmente hecha una Navarro cuando su espalda estaba contra la pared. Él había querido un nuevo comienzo. Ella se lo daría. Un comienzo desde cero absoluto. A la mañana siguiente, el ambiente en Torres Asociados estaba cargado con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. La historia de la gala se había extendido por el distrito financiero de la ciudad a la velocidad de la luz. Gabriel Torres, el chico de oro, había sido espectacular y públicamente destronado, y la tranquila y elegante esposa a la que nadie prestaba mucha atención era ahora la propietaria de la firma, y al parecer,
su nueva gobernante de facto. Precisamente a las 10 a.m., Valeria Navarro entró en la sala de conferencias principal. Vestía un traje de pantalón gris carbón, su cabello recogido, su rostro sereno y resuelto. Parecía en todo el comandante en jefe. Todo el personal directivo, menos Sofía Vega, estaba reunido. Se sentaron en silencio, evitando el contacto visual entre sí. Valeria no se sentó a la cabecera de la mesa, la silla de Gabriel. Permaneció de pie, su presencia dominando la sala. «Buenos días», comenzó, su voz uniforme y fuerte. «Sé que hay muchas preguntas. Permítanme ser clara. La propiedad de este inmueble ya no está en cuestión. Las operaciones de Torres Asociados, sin embargo, están ahora bajo revisión. Mi objetivo principal es garantizar la estabilidad de esta firma y proteger los intereses de nuestros clientes, que han sido puestos en riesgo por el comportamiento imprudente del señor Torres». El director de operaciones, Fernando, un hombre que siempre había sido un leal adulador de Gabriel, habló tentativamente. «Valeria, señora Navarro, con todo respeto, Gabriel construyó esta empresa. Sus relaciones son la base de nuestra clientela». Valeria lo miró sin inmutarse. «Las relaciones que construyó Gabriel son ahora una responsabilidad. Lo que hizo no fue solo un asunto personal. Fue un fracaso catastrófico de juicio que ha expuesto a esta firma al ridículo y la inestabilidad. La base, como usted la llama, está agrietada». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. «Por lo tanto, a partir de esta mañana, he solicitado el divorcio por motivos de adulterio y, lo que es más importante, he solicitado al tribunal que congele los bienes de Gabriel a la espera de una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa». Una ola de conmoción recorrió la sala. Esto iba mucho más allá de una disputa matrimonial. Una auditoría forense era una declaración de guerra total. «¿Una auditoría?», tartamudeó Fernando. «Eso no es necesario. Los libros están limpios». «¿Lo están?». La voz de Valeria estaba teñida de hielo. «Eso espero. Porque mi padre no solo me enseñó sobre bienes raíces, Fernando. Me enseñó a leer un balance. Y durante los últimos 6 meses he notado ciertas anomalías. Grandes honorarios de consultoría vagamente etiquetados y gastos discrecionales que parecían excesivos incluso para una empresa tan exitosa como esta». Este fue el giro. No se trataba solo del romance. Las sospechas de Valeria habían estado creciendo durante meses. La distancia, las noches tardías. Ella había comenzado a investigar mucho antes de encontrar el mensaje de texto de Sofía. Había contratado discretamente a su propio contador para que investigara los documentos de dominio público, y lo que encontró fueron señales de alarma. Ahora tenía el poder de investigar desde dentro. Durante la semana siguiente, la oficina se convirtió en un campo de batalla. Gabriel, a través de sus abogados, se defendió furiosamente, acusando a Valeria de una adquisición corporativa vengativa e ilegal. Intentó reunir apoyo, llamando a socios senior y clientes, presentándose como la víctima de una esposa despechada e histérica. Pero la narrativa no cuajó. La imagen de él en ese escenario, humillando públicamente a la mujer, que era la fuente de su capital inicial y la propietaria de su sede, era demasiado poderosa. Su apoyo se evaporó. Sofía Vega desapareció. Su nombre fue eliminado del sitio web de la compañía. Se rumoreaba que había contratado a un abogado y amenazaba con demandar a Gabriel por tergiversación y despido improcedente. Había sido un peón en un juego que no entendía, y ahora se quedaba sin nada más que la vergüenza pública. El verdadero drama
Sin embargo, se estaba desarrollando en los números. Los contadores forenses que Valeria contrató eran implacables y eficientes. Descendieron sobre los libros de la empresa como una manada de lobos, y encontraron lo que Valeria había sospechado que encontrarían. No eran solo gastos excesivos, era un fraude sistemático. El descubrimiento provino de una fuente poco probable. Miguel Reyes, el leal jefe de seguridad informática. Después de que Valeria tomó el control, lo había llamado a su nueva oficina, la antigua oficina de Gabriel, que había redecorado completamente en 2 días. «Miguel», dijo ella, «necesito saberlo todo». Gabriel estaba planeando algo grande, una nueva vida. Eso cuesta dinero. Más dinero del que ganaba, sospecho. ¿Has visto algo? ¿Algún servidor oculto? ¿Cuentas de correo electrónico privadas? Miguel dudó. Su lealtad a Valeria era absoluta, pero lo que ella le pedía que hiciera era cruzar una línea significativa. «Señora Navarro». «Valeria». Lo que busca estaría en su servidor privado, protegido por un firewall de la red principal de la empresa. Entrar ahí es necesario, terminó Valeria. Esto ya no se trata de mi matrimonio. Se trata de posibles delitos que podrían hundir a toda esta empresa y a todos los que trabajan aquí. Si ha robado de esta firma, nos ha robado a todos. Eso fue todo lo que Miguel necesitó escuchar. Al día siguiente, se presentó ante ella con una única unidad USB. Era arrogante, dijo Miguel en voz baja. Usó una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán. Emprendimientos Nuevo Amanecer. Ha estado desviando fondos a ella durante los últimos 18 meses. Disfrazaba las transferencias como pagos a una consultoría. Parece que estaba construyendo un colchón, uno muy grande. Era la prueba irrefutable. Gabriel no solo había estado planeando reemplazar a su esposa, había estado saqueando sistemáticamente la empresa que habían construido juntos para financiar su nueva vida. Los honorarios de consultoría no eran solo para cenas lujosas y regalos para Sofía. Estaba vaciando la empresa desde dentro. Había robado casi 8 millones de euros. Valeria se sentó en el escritorio de su padre esa noche, la evidencia ante ella. La traición era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. No era un crimen pasional, era un robo frío, calculado y a largo plazo. No solo había dejado de amarla, había conspirado activamente para defraudarla. Pensó en sus opciones. Podría usar esta información como palanca en el divorcio, obligarlo a irse sin nada y manejarlo en silencio. Esa sería la forma limpia y privada de hacerlo. Pero luego pensó en los empleados, cuyas pensiones estaban ligadas a la salud de la empresa. Pensó en los clientes que habían confiado en ellos. Pensó en la década de su vida que había dedicado a esta empresa. Un acuerdo silencioso le parecía un deservicio. Le parecía dejarlo salirse con la suya. Su padre había sido un empresario implacable, pero nunca había sido un ladrón. Había una línea. Gabriel la había cruzado. Tomó el teléfono y llamó a la oficina del fiscal de distrito. El fin para Gabriel Torres no llegó con un dramático enfrentamiento en un tribunal o una ardiente confrontación. Llegó en una gris mañana de martes, en una acera anodina, envuelto en la profunda banalidad de la consecuencia. Salía de la nueva oficina de su abogado, un espacio apretado y sin alma en un edificio de segunda categoría que era un recordatorio humillante de su estatus disminuido. Sin embargo, incluso entonces, un atisbo de su arrogancia característica permanecía. Creía que era un luchador, una víctima del desprecio de una mujer vengativa. Discutía estrategias para una contrademanda, aferrándose a la ilusión
de que aún podría de alguna manera manipular la narrativa, que su carisma, que siempre había sido su mayor activo, podría salvar algo de los escombros. Imaginó una historia de regreso, un arco de redención. Era, como siempre, el héroe de su propia historia. Mientras empujaba la puerta de cristal, ajustándose el cuello de un traje que ahora parecía colgarle, dos hombres con chaquetas discretas se interpusieron en su camino. No parecían amenazas, parecían burócratas. «¿Gabriel Torres?», preguntó uno de ellos, su tono plano, desprovisto de emoción. «Sí», respondió Gabriel, un destello de irritación cruzando su rostro. Asumió que eran notificaciones judiciales de otra demanda civil. «Está arrestado». El hombre levantó una placa. «Los cargos son hurto mayor, múltiples cargos de fraude electrónico y malversación de fondos». Las palabras no parecieron registrarse al principio. Eran abstractas, desconectadas de su realidad. Luego vio las esposas. Acero frío y reluciente. Una ola de pavor helado lo invadió, tan potente que casi le dobló las rodillas. «Esto es ridículo», tartamudeó, su voz perdiendo toda su resonancia practicada. «Esto es un malentendido. Es una disputa matrimonial». «¿Mi esposa?». El testimonio de su esposa ante el gran jurado fue bastante claro, señor Torres, dijo el segundo detective, su voz teñida del desinterés cansado de un hombre que había escuchado todas las excusas, al igual que los informes de contabilidad forense del grupo Navarro Torres y el rastro digital de Emprendimientos Nuevo Amanecer. Tiene derecho a guardar silencio. El clic de las esposas al cerrarse alrededor de sus muñecas fue un pequeño sonido metálico que resonó como un toque de difuntos para todo su mundo. La lucha se le escurrió, reemplazada por la hueca y nauseabunda comprensión de que no le quedaba ninguna historia que contar. No era un héroe, solo era un criminal común y corriente. La batalla legal fue una formalidad, una avalancha de pruebas. La oficina del fiscal de distrito tenía una montaña de ellas, informes financieros meticulosamente documentados, declaraciones juradas de los contadores y la irrefutable evidencia forense digital proporcionada por Miguel Reyes, que exponía la arquitectura del fraude con detalles irrefutables. El testimonio de Valeria fue la culminación. Subió al estrado no como una mujer despechada, sino como una CEO traicionada. Vestida de un sobrio azul marino, detalló con calma y precisión las maquinaciones financieras de Gabriel, explicando la compleja red de sociedades fantasma y facturas fraudulentas con una claridad que dejó a la sala hechizada. Presentó hechos, no sentimientos, y al hacerlo, fue más devastadora de lo que cualquier esposa despechada y llorosa podría haber sido. Ante un caso hermético y la perspectiva de una década o más de prisión, Gabriel se desmoronó. Su arrogancia fue reemplazada por un miedo desesperado. Aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de su plena cooperación y la confiscación de todos sus bienes para devolver los casi 8 millones de euros que había robado. Su sentencia se redujo. Fue sentenciado a 7 años en una prisión federal de mínima seguridad. Toda su vida fue liquidada. El ático, los coches deportivos europeos, la colección de arte, los gemelos de platino, todo vendido. Las ganancias canalizadas de vuelta a la empresa que había intentado destripar. Sofía Vega, la futura esposa, enfrentó su propia y tranquila rendición de cuentas. Sus amenazas de demandas contra Gabriel resultaron inútiles. Él no tenía nada que ella pudiera quitarle. Era una paria en el mundo financiero, una historia de advertencia susurrada en los cócteles. Marcada por su ambición
y su mal juicio, desapareció de la ciudad. Su prometedora carrera, aniquilada. Un daño colateral en la explosión del ego de un hombre. A raíz de la tormenta, Valeria se centró en la reconstrucción. Renombró oficialmente la firma a Grupo Navarro Torres. La decisión nació de pura estrategia. Navarro señalaba el regreso de la estabilidad, la integridad y la base sólida sobre la que su padre había construido su nombre. Mantener Torres fue un golpe maestro de guerra psicológica, una declaración pública permanente de que ella no había destruido la compañía, sino que la había salvado de su fundador corrupto. Era una marca de continuidad y corrección. Lideró con una autoridad tranquila y decisiva, que era la antítesis del llamativo reinado de Gabriel. La cultura del miedo y el ego fue reemplazada por una de colaboración y ética. Los clientes que habían estado dudando regresaron, conquistados no por presentaciones elaboradas, sino por el plan de recuperación transparente y sin rodeos de Valeria. Meses después, en una tarde fresca de otoño, don Ricardo entró en su oficina. El sol se filtraba por los vastos ventanales, iluminando el espacio, que ahora era inequívocamente suyo. Colocó un único documento encuadernado en su pulcro escritorio. «Está hecho», dijo, su voz suave. «El divorcio es final». Firmó todo sin objeciones. «Eres oficialmente una mujer libre, Valeria». Valeria miró el documento. La separación legal de una década de su vida. No sintió una oleada de triunfo, ni una alegría de celebración. En cambio, una profunda y tranquila sensación de paz se asentó en sus huesos. Caminó hacia la ventana, mirando la vasta ciudad. Ya no era solo una vista, era un paisaje que ahora comandaba. La cicatriz de la traición de Gabriel seguía ahí. Una línea tenue y pálida en su alma, pero ya no le dolía. Era un recordatorio de la batalla que había librado y ganado. Se había visto obligada a quemar su vida para salvarla. Había perdido a un marido al que una vez amó, pero entre las cenizas había forjado una nueva versión de sí misma, más fuerte, más sabia y absolutamente sin concesiones suya. El Grupo Navarro Torres no era su herencia ni el sueño de su marido. Era el imperio que había reclamado, construido sobre una base de verdad que nadie podría arrebatarle jamás. Al final, esta no fue solo una historia de infidelidad. Fue una historia sobre el poder. El poder que damos a los demás y el poder que olvidamos que tenemos dentro de nosotros mismos. Valeria Navarro creyó que era la estructura de apoyo para el sueño de otra persona, solo para descubrir que era dueña de toda la base. Su viaje a través de la más oscura traición la llevó a su mayor fortaleza, recordándonos a todos que a veces los finales más devastadores son solo el comienzo de nuestra propia y verdadera historia. ¿Qué giro te sorprendió más en la historia de Valeria? ¿Alguna vez te has sentido subestimado como ella? Déjanos tu comentario si esta historia de justicia y resiliencia resonó contigo. Si crees en el poder de la verdad que sale a la luz, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Dale a me gusta para hacernos saber que estás aquí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de fuerza. Y lo más importante, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte la próxima historia de cuando la verdad, por muy enterrada que esté, finalmente encuentra su voz.